Buenas tardes, los saluda desde El Salvador el profesor Luis Eduardo Ríos Gómez. Soy licenciado en Educación Física con énfasis en preparación física. Un saludo muy especial allá a la Liga de Fútbol de Meta, al arquitecto Camilo Rosso, por esta invitación que me han hecho a través del profesor Álvaro de Jesús Gómez, el jefe técnico de desarrollo de la Liga de Fútbol de Meta. También un saludo muy especial allá desde a Madrid, España, a Carlos Echeverry, y muy contento de estar dirigiéndome en forma específica a todo lo que es la familia y la Liga de Fútbol de Meta, un departamento de la cual me une bastantes sentimientos profesionales, afectivos, ya que tuve la oportunidad de conformar en el 2002 el cuerpo técnico junto con el profesor Álvaro Jesús Gómez, con Carlos Javier Córdoba, el título de Centauro, en la cual Camilo Rosso era miembro de la junta directiva, el ascenso de Centauro Villavicencio Fútbol Club, luego regresar en el 2004. Lamentablemente no pudimos llegar a la final, pero bueno, siempre ha habido ese agradecimiento por el crecimiento profesional, el crecimiento familiar y el crecimiento personal que me dio el fútbol, toda la comunidad de Villavicencio y toda la comunidad del departamento de Meta. Entonces para mí es un honor el estar sumándome a esta herramienta que está haciendo la liga con el fin de que nosotros humildemente entreguemos unos conceptos, unos tips, cada uno de acuerdo a las especialidades de mis compañeros que están conformando este panel de conferencistas para todos los entrenadores que tiene la Liga de Fútbol de Meta. Antes de entrar en materia, quiero hacer una pequeña mención de que estos trabajos de capacitación son muy importantes porque estamos en la obligación de que tenemos que estar todos, ustedes, igual que yo, en ese mundo de estar actualizando lo que es el mundo de la educación física, el mundo de la preparación física y más el mundo del fútbol. Vamos a hacer una pequeña introducción de una tabla de contenido que vamos a manejar netamente en lo que es la preparación física del fútbol formativo, teniendo en cuenta que vamos a estar irradiando unos tips, unas recomendaciones, unos conocimientos, unas conceptualizaciones y unas recomendaciones para el fútbol aficionado que está diagramado e identificado a través de la Liga de Fútbol de Meta. Entonces sobre eso vamos a tertuliar, vamos a socializar lo que me corresponde a mí en el área de la preparación física. Vamos entrando en materia. Número uno, vamos a conceptualizar todo lo que es el fútbol como fútbol, teniendo en cuenta que es una ciencia y como ciencia está basado bajo principios. Luego hablamos del fútbol formativo, también bajo el aspecto de ciencia, y luego nos enfocamos lo que es la preparación física del fútbol formativo, en donde vamos a tocar temas de los principios, vamos a tocar temas de las cualidades físicas, vamos a tocar temas del metalenguaje y unas recomendaciones de cómo es el manejo de esas cualidades físicas en el fútbol base de 6 años, 5 o 6 años hasta los 18. Igual que unas recomendaciones de la planificación que se debe de realizar en esas categorías, todo con la finalidad que tanto ese entrenador, y lo vamos a comenzar a socializar más adelante, ese entrenador que pertenece a los clubes, academias, escuelas que están inscritos, afiliados a la Liga de Fútbol de Meta, tengan una herramienta específica sobre ese ámbito que me rodea, que es la preparación física. Entonces, ya con este pequeño preámbulo, con este agradecimiento por la invitación que me ha hecho las personas a que las mencioné anteriormente, vamos a dar inicio ya a nuestro primer punto de esta actualización, y ese punto número uno es fútbol. Partimos del hecho que fútbol es una ciencia. Como ciencia tiene unos principios. Enfocándolo directamente a la preparación física,
dentro de esa caracterización del fútbol, tenemos que enumerar una caracterización del fútbol a nivel biológico y fisiológico. A nivel biológico, todo lo que es los seres vivos. Fisiológico, los sistemas y órganos que entran en función para trabajar en fútbol. Vuelvo y repito, netamente dentro de la parte física, atlética o física integrada. También tocar el tema de otra caracterización y es en el orden bioquímico, la parte interna, lo que sucede dentro del organismo del infanto juvenil a nivel de las valoraciones biomédicas, lactato, a nivel de la cuadro hemático, metabolismo lipídico, glicemia, urea, CPK, todo eso hace el manejo del metabolismo energético. El fútbol es un metabolismo energético aeróbico y anaeróbico. Entonces es importante que sepamos nosotros que hay una energía que comienza a funcionar en el momento de hacer la actividad física y tenemos que tener muy bien esa caracterización de lo que es el fútbol. Y a nivel biomecánico, por ser el fútbol una ciencia, hay cuestiones interdisciplinarias. Entonces, por ser una caracterización biomecánica, significa que hay movimientos de correr, saltar, se cae, se para, velocidad. Entonces, 3 caracterizaciones del fútbol bajo la óptica de preparación física. Repito, una caracterización fisiológicamente, cuáles son los sistemas y órganos, sistema muscular, sistema cardiovascular, sistema cardiorrespiratorio. A nivel bioquímico, qué metabolismo energético es el que maneja, anaeróbico y aeróbico. Y a nivel biomecánico, cuáles son los diferentes movimientos, ejecuciones que se realizan en una práctica de fútbol. Entonces, 3 caracterizaciones dentro de la parte física. Como decimos nosotros que el fútbol es una ciencia, pues tiene unos principios. Los principios del fútbol, de los que yo he sacado, tenemos 6. El aumento progresivo de la carga. Siempre tenemos que ir con cargas ascendentes, en intensidad, en volumen, en densidad, en frecuencia, en recuperación. Siempre ascendente. La relación óptima entre el esfuerzo y la recuperación. Entonces, si hago un esfuerzo, necesito hacer esa recuperación para que me vaya creando los parámetros de supercompensación. Ahí aparece que al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos, 45 segundos, 30 segundos, etc. Pero tiene que haber una relación esfuerzo y descanso. Continuidad. Continuidad. El fútbol necesita, por ser ciencia, y es una adaptación fisiológica que le estamos generando al organismo, que sea continuo. No que aparezca cada 15 días, cada 20 días. La relación óptima entre los diferentes factores de rendimiento. Nosotros somos una ciencia y necesitamos unas disciplinas científicas que están a la par. Nutrición, psicología, fisioterapia, medicina deportiva, que nos ayuden a nosotros a complementar ese rendimiento que va de la mano. Eso es lo que se está haciendo ahora en el mundo del deporte moderno, en esa globalización, que todas esas disciplinas interdisciplinarias que van al rendimiento como factores ayudan a que la ciencia de fútbol aumente. El principio de la individualidad biológica. Una cosa es tener de 6 a 8 años, otra cosa es de 10 a 12 años. Entonces hay un principio, hay que respetar edad, sexo, estatura. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y la relación entre la preparación general y la preparación especial. Entre la famosa pretemporada y la parte competitiva. Entre los trabajos de base y los trabajos para ejecutar la competencia. Entonces, esos son los principios generales en fútbol. Todavía no estoy tocando la parte física. En fútbol que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahí les di unas pequeñas pinceladas para ubicarnos cuál es nuestra caracterización del fútbol a nivel fisiológico, bioquímico, biomecánico y cuáles son los principios que tienen el soporte del fútbol. Entonces, ya con esa pequeña ilustración vamos a ingresar, a inducir ya nuestro fútbol formativo,
que también tiene unas características especiales. Ese fútbol formativo. Esto, todo lo que lo estoy comentando, siempre lo hemos trabajado, lo hemos comulgado junto con Carlos Echeverri y Álvaro Jesús, que hacemos parte del proceso, ellos los dos sobre todo, del proceso de entrenamiento del modelo táctico cognitivo. Entonces, señores, ya con esta pequeña ilustración de fútbol, comenzamos a manejar el tema de fútbol formativo. ¿Qué es el fútbol formativo dentro de esa canon de principios de ciencia a nivel de la preparación física? Para hablar de fútbol formativo vamos a dejar unas definiciones operacionales, vamos a dejar un metalenguaje que nos identifica dentro del fútbol formativo antes de ingresar al aspecto de la preparación física. Para hablar de fútbol formativo tenemos que hablar del elemento humano que lo va a trabajar. Según FIFA, hay una estructura de entrenadores. Entonces, aquellos que están haciendo fútbol formativo, fútbol base, debemos de partir de un cimiento del entrenador educador. Para ser el entrenador educador, el niño es el centro de interés, es el eje central, es una unidad biológica. Garantizar su desarrollo en lo deportivo, en lo social, en lo psicológico y en lo educativo. Valores, conocimiento, pero valores, una educación integral y todo con una pedagogía y una didáctica. Si ustedes notan, esos términos se manejan mucho en la licenciatura de educación física o en aquellas tecnologías en la cual se prepara el elemento humano a nivel de psicomotricidad, a nivel de una ciencia de la pedagogía y de la psicología evolutiva, todo lo que sea la característica y el mundo de la educación física. Otro estamento de entrenador dentro de ese fútbol base es el entrenador formador. Ese entrenador formador, sus objetivos se plantean a largo plazo, a 1 año, año y medio, a 3 años, y suelen ser cualitativos. O sea, se mira la calidad del estímulo, la calidad de la carga, la calidad del trabajo. ¿Por qué? Porque se busca el progreso del que se dirige, porque está en etapa de maduración biológica, maduración fisiológica, en la etapa de crecimiento, en la etapa de las edades cronológicas. Y luego viene ya el entrenador, que es aquel en la cual hace una formación y una evaluación del equipo hacia lo colectivo. O sea, engrana ese comportamiento del niño a una parte grupal y de esa parte grupal a una parte colectiva. Y es ahí donde se prepara para el desarrollo del rendimiento. Entonces tenemos 3 ítems, 3 estamentos del entrenador que maneja el fútbol base. El entrenador educador, la parte de abajo, el entrenador formador y el entrenador dentro del fútbol formativo. Dentro de esas conceptualizaciones operacionales vamos a dar unos conceptos muy generales, pero es bueno que lo tengan en cuenta cuando se trabaja con fútbol de formación. Tenemos que saber crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el fútbol base. Son todos los cambios observables a nivel del tejido adiposo, a nivel de la estatura, del peso, de la masa corporal. Ahí se da con la hiperplasia, el desarrollo de las células, o con el aumento de la fibra muscular, que sería la hipertrofia. Tenemos la maduración, que ya son los cambios cualitativos de una naturaleza estructural y funcional. Cuando va madurando biológicamente, madurando muscularmente, va madurando a nivel psicológico. El desarrollo, que es la unión de esas dos, desarrollo y maduración, pero se agrega la parte mental, la parte volitiva, la parte cognitiva. La edad cronológica, que es cuando yo nací el 18 de diciembre del 70, por dar un ejemplo, pues cumplo años el 18 de diciembre de cada año. Esa es la edad cronológica. La edad de desarrollo, que es el grado de madurez física y mental que tiene el niño. O sea, muchas veces yo puedo tener 10 años cronológicamente, pero mi edad de desarrollo es de 12 años. O sea, ya por la experiencia, por esos factores exógenos
del entrenamiento hacen que la edad de desarrollo del niño sea o arriba o sea abajo. Y se puede determinar por la madurez ósea, que es el famoso carpograma. La edad de entrenamiento no es lo mismo el niño que nunca ha hecho entrenamiento en fútbol base como el que ya viene de 100, 200 unidades de entrenamiento. No es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta la edad de entrenamiento. La edad esquelética que se saca a través del carpograma sobre la mano izquierda para saber la verdadera edad que tiene el muchacho. Y tiene un principio de entrenabilidad, que es la capacidad de respuesta del individuo a los diferentes estímulos que se brinden. Ese fútbol formativo tiene una secuencia de dos principios. Está el principio de la reversibilidad, que quiere decir que lo que no se usa se atrofia, y el principio de la continuidad. O sea, siempre tenemos que estar nosotros estimulando todos los días y en forma continua. Entonces, ahí dejo ya sembrado una pequeña sinopsis de lo que es el fútbol formativo a nivel de unas conceptualizaciones operacionales para tener en cuenta. Vamos a entrar ahora sí a lo que nos compete a nosotros, la parte física dentro del fútbol base. Entramos ahora a diagramar unos conceptos operacionales y un metalenguaje ya de la preparación física de fútbol formativo, para el fútbol formativo, fútbol base. Para iniciar eso, vamos a rápidamente una retroalimentación de la conceptualización de lo que es la preparación física. Hay diferentes conceptualizaciones. A mí la que más me gusta es la siguiente, que es un proceso orientado al fortalecimiento de los órganos y sistemas para elevar las posibilidades funcionales al desarrollo de las cualidades físicas. Y esas cualidades físicas en tres ramas: las cualidades físicas condicionantes, fuerza, resistencia, velocidad, con sus respectivas subdivisiones; las cualidades físicas coordinativas, ritmo, equilibrio, anticipación, orientación; las cualidades físicas de la flexibilidad, que es todos los movimientos articulares, la parte cinegética, abrir, cerrar, separar, unir. Eso es la preparación física a una nivel de conceptualización para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es eso? Esa preparación física tiene un soporte, una base biológica, los seres vivos; una base fisiológica, el funcionamiento de los sistemas y órganos; y una base bioenergética, que es toda la transformación de la energía, el metabolismo energético, aeróbica o anaeróbica. Pero esa preparación física, que es una ciencia, también se rige por unos principios. Así como tiene principios el fútbol, como hay principios para el trabajo de fútbol formativo, la preparación física ya en sí tiene unos principios. Esos principios tienen tres ramas grandes, de acuerdo al estímulo que el organismo tiene ante un esfuerzo, de acuerdo al estímulo del entrenamiento y de acuerdo al estímulo de los sistemas, de acuerdo al estímulo hacia el organismo mediante un esfuerzo. Tiene dos aristas, tiene dos hijos. El principio de la totalidad es todo lo que encoge a nivel de su estructura de la carga, de los periodos, de los mesociclos, de los microciclos, de todas las unidades de entrenamiento. Y a nivel de la individualidad biológica, cada ser es un mundo, cada niño es un mundo. Tenemos que respetar ese mundo de sus factores exógenos y endógenos. Ahora, de acuerdo al principio de el entrenamiento viene la intensidad, que la intensidad es el rompimiento de umbral, pasar de ese estado aeróbico a ese estado anaeróbico o viceversa. Viene el principio de la progresión, siempre con cargas ascendentes, siempre de lo conocido, siempre de lo simple a lo difícil, de lo nuevo a lo antiguo, siempre en tareas físicas con cargas progresivas para ir buscando ese rendimiento. El principio de la continuidad, que es la alternancia del trabajo y la recuperación. Siempre que hay un trabajo tiene que haber una recuperación para que haya esa continuidad y nos vayamos preparando para la supercompensación. El principio de la reversibilidad.
Lo que no se usa se atrofia. Siempre antes, como pasa ahora, si nosotros nos descuidamos en esta pandemia, en esta cuarentena, de no usar, de no articular, de no ejecutar cargas de trabajo, pues se va atrofiando, va perdiendo esa secuencia muscular, esa secuencia de timing muscular, el organismo. Solamente para hablar del sistema muscular. El principio de la alternancia, que son los estímulos variados. Esa es la creatividad del preparador físico, de estar alternando un trabajo de fuerza de máxima, por dar un ejemplo, con un trabajo de velocidad de reacción. Es el estímulo elevado y la recuperación. Eso es en cuanto a la alternancia. Y la tercera familia, el principio de la relación a los sistemas, ya viene la multilateralidad, que son las tareas de base, recoger diferentes disciplinas interdisciplinarias, perdóname la redundancia, que de deportes que nos ayuden a mejorar ese enriquecimiento de su desarrollo morfológico, su desarrollo físico, de acuerdo a la directriz que le tengamos. La transferencia es otro principio, que es hago el sistema, hago el ajuste de una carga, inmediatamente la transfiero a otro movimiento. Ese movimiento ojalá sea siempre en situación real de juego y con balón. El principio de la especificidad, que es cuando se adapta el cuerpo a una forma. Voy ejecutando las cargas de trabajo, entonces me voy adaptando. Entonces viene el estímulo específico, según el tipo de entrenamiento que haga, según el trabajo que le haga la cualidad física. Y la especialización, que es el entrenamiento general de lo específico. Siempre debemos trabajar en situación real del desarrollo del niño de acuerdo a su cualidad física. Entonces ahí tenemos esos tres principios grandes que soportan la preparación física con su característica diferente. Es muy bueno que tengan eso presente, tengan esa herramienta de que hay unos principios que tenemos que desarrollar en la parte física. Pero eso es la base. Ahora vamos entrando ya a la práctica, y para ingresar a la práctica tenemos que tener en cuenta ciertos términos que se manifiestan y se observan y lo manipulamos todos los días. ¿Cuáles son esos términos que manipulamos todos los días, que lo hacemos pero a lo mejor no le tenemos colocado el nombre preciso y que nos toca colocarle ese nombre, ir abriendo ese metalenguaje técnico en la parte física? Tenemos el término aptitud física. ¿Qué es la aptitud física? Es la capacidad que tiene un niño, un deportista, un futbolista, de realizar movimientos efectivos y con vigor. Perfecto, esa es la aptitud física. Esa aptitud física nos conlleva a el manejo de las cualidades físicas, que las cualidades físicas son las características somatofuncionales que tienen los deportistas con el fin de que sean desarrolladas bajo un programa de entrenamiento. Dentro de ese programa de entrenamiento nos aparece la capacidad física, que no es otra cosa sino la condición que presenta un organismo para poder desarrollar con un nivel de exigencia y de perfección, de acuerdo a esa cualidad, las tareas de movimientos que se hayan programado de acuerdo a esa cualidad física. El resultado de eso, trabajándolo de forma cotidiana, en forma diaria, nos da un estado físico que es la habilidad que tiene ese niño de realizar una serie de tareas en condiciones físicas cuando no aparezca la fatiga, cuando se retarda la fatiga. Esa sumatoria de los entrenamientos diarios que nos está dando el estado físico nos llega como resultado a una condición física, que la condición física no es sino ese estado ideal en el aspecto físico en cualquier momento dado de la preparación y en cualquier momento dado de la programación. Cuando nosotros ya hemos tenido ese estado físico y esa condición física, entonces nos produce otro término que es la valencia física, que ya son los conjuntos de características naturales o adquiridas que determinan la condición física del deportista para desarrollar las tareas de movimiento. Entonces, si han visto, han detectado, ustedes todos los días hacen eso,
todos los días lo ven, lo manipulan, aquellos que han sido jugadores profesionales, aquellos que han sido técnicos, aquellos que estudiaron licenciatura en educación física o que están estudiando licenciatura en educación física. Nosotros necesitamos ir dando un manejo, un metalenguaje de esas caracterizaciones, de ese léxico dentro de la parte física para identificar la aptitud, la cualidad, la capacidad, el estado, la condición y la valencia física. Es muy importante que tengamos nosotros esa herramienta. Recuerden, el fútbol es una ciencia y como ciencia tiene unos principios. La parte física no es ajena a eso. Y si estamos en el fútbol formativo, con más razón, tenemos un compromiso muy grande que es estructurar la parte física, ese desarrollo, ese crecimiento, esa madurez, de acuerdo a esa edad cronológica, de acuerdo a la edad ósea, de acuerdo a la edad de entrenamiento que tenga ese niño en su escala hacia el deporte de rendimiento. Por eso, y con todo respeto, siempre digo yo unas capacitaciones, no se preocupen por los otros términos, por los ejercicios, eso está en internet, preocupémonos por una base sólida, saber, tener nuestra propia identidad. Entonces, los entrenadores formadores, los entrenadores educadores y los preparadores físicos, que también hay preparadores físicos formadores, preparadores físicos educadores, preparadores físicos de fútbol base, preparadores físicos de rendimiento, tenemos que tener bien claro esa base. De esa base, cuando la entendamos, cuando la manejemos, ya lo otro llega por añadidura. Nosotros estamos acostumbrados a que vemos los ejercicios de fuerza, resistencia, velocidad, modelo, métodos de trabajo, todo en la parte física, pero no tenemos en cuenta de que es una ciencia biológica, fisiológica, bioenergética, que tiene unos principios y que a nivel práctico, ya con el baloncito, a la hora de estructurar nuestro plan de trabajo, a la hora de hacer nuestra unidad de entrenamiento, requiere de unas manifestaciones que el niño da con o sin balón, esa parte física. Entonces, hemos visto unas conceptualizaciones de orden en la parte ya física, de principios, unas conceptualizaciones de lo que son los tipos de entrenadores, que nosotros los preparadores físicos debemos de ser entrenadores, y ya entramos a la parte práctica manejando ya un metalenguaje clásico, sencillo, concreto, sobre los principales manejos y términos de la parte física. Entonces, ya con esta pequeña base vamos a ingresar a dar unas recomendaciones de las diferentes cualidades físicas, motoras, condicionales para ubicarla dentro de ese desarrollo de fútbol base de los niños. Entonces entrenamos ya al manejo de la fuerza, al manejo de la velocidad, al manejo de la agilidad, al manejo de la resistencia, con recomendaciones. Vamos a ingresar ya, vamos a tomar el primer parámetro, que sería nuestra cualidad física condicionante. Para mí, la fuerza, porque ya se invirtió la pirámide. Todo parte ahora de la fuerza y de ahí se estructuran las demás cualidades físicas condicionantes. La fuerza en el fútbol base. Le decía que para mí, y ya lo estamos implementando hace mucho rato, de que se invirtió la pirámide, ahora todo parte de la fuerza. Sobre todo en la fuerza del fútbol escolar, la fuerza en el fútbol juvenil, la fuerza en el fútbol formativo. Vamos a tener en cuenta unos fundamentos biológicos deportivos para el trabajo de fuerza. El interés mío es darle unos tips de aplicación inmediata, sencillo, nada de llenarnos de términos ni de cosas que no podemos realizarla, no porque no tengamos la capacidad profesional, sino que a veces no tenemos las herramientas y la logística. Se trata de trabajar en situación real de ejecución. En este momento me interesa que ustedes en la Liga del Meta, y ustedes los entrenadores de la liga, de escuela, de academia, de clubes, hombre, lo puedan aplicar directamente. Voy leyendo un fundamento biológico deportivo. Los huesos son más flexibles. ¿Por qué? Porque todavía el niño está en proceso de maduración biológica, muscular. Entonces, al estar en ese proceso de maduración biológica, los tejidos están blandos. Por tal motivo, el sistema óseo es flexible, muy flexible a una fisura, muy flexible a una fractura. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser conscientes de que no podemos elaborar y estructurar sobrecargas. Otro,
Los tejidos a nivel de tendones y ligamentos están en vía de crecimiento, están en este alargamiento, por tal motivo son inestables. Y ahí podemos tranquilamente nosotros, si hacemos una sobrecarga o malas posturas, de hacer una deformidad ósea y por tal motivo que dejar metido ahí elementos crónicos de desarrollo que más adelante provocan que las palancas no tengan toda la explosividad posible, cuando su flexibilidad a nivel de ligamento, de tendón está totalmente contraída. Entonces hay que ser consecuente en eso. Los tejidos de los cartílagos son muy delicados, sobre todo a nivel de la cápsula articular, de la rodilla, de los tobillos, de la cadera, del hombro, de las muñecas. Eso, dentro de esas recomendaciones, lo más importante, lo más llamativo. Unas recomendaciones para tener en cuenta en el trabajo de fuerza. Uno, hay que hacer suficiente tiempo de recuperación. Suficiente tiempo de recuperación. O sea, dejar que se llenen otra vez los niveles energéticos. No efectuar movimientos bruscos ni efectuar sobrecargas de trabajo. Lo recomendable es trabajar con el propio peso del chico, del niño. No efectuar entrenamientos de pesas. Después de los 16 años comienza a estructurarse. Normalmente son 2 años que se necesita tener uno para empezar los trabajos de pesa. Tiene que haber estímulos de fuerza, que es diferente. Nosotros vamos a hacer son estímulos de fuerza en ese rango infanto-juvenil. Pero lo que es el trabajo ya de pesa, coordinado con su test, RM, con su estructura y su periodización, después de los 16 años. No realizar ejercicios unilaterales. O sea, una pierna no, pierna derecha, pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, siempre bilateral. No realizar ejercicios estáticos porque perjudican los ligamentos. Mucho cuidado con el trabajo a nivel de la columna vertebral, porque la columna vertebral está en consolidación. Hay que proteger siempre los trabajos de fuerza con estiramiento. Recomendable hacer una sesión de trabajo de fuerza en la semana, ojalá con el método de circuito, entrenamiento de circuito por estaciones y utilizando el mismo peso del compañero. Fases del desarrollo de la fuerza, para ver cómo lo aplicamos. En edades de 9 a 10 años, isometría del tren superior, fuerza estática. De 12 a 14 años, fuerza general e isometría. Isotónicos, isometría, tren superior, tren medio, tren inferior. De 14 a 15 años, isometría, isotónico, subo, bajo, y aparece la pliometría baja, pequeños salticos, ojalá con balón y en juego, de 10 centímetros de alto, pliometría baja. Y de 16 a 17, los mismos isotónicos, sube, baja, ya aparece el excéntrico y la pliometría media. Y como te digo, el entrenamiento de pesas, mi recomendación de los 16 años para arriba, de 16 años para abajo, todo que sean estímulos, utilizando la misma fuerza, el mismo peso corporal del niño, utilizando bastones, utilizando balones medicinales pequeñitos de 1 kilo, utilizando juegos de tracción. Entonces, ahí está, recomendaciones, método, el circuito, medios. Ahí tenemos como medio, balón, soga, estacas. Ya tenemos la fase de la educación de la fuerza, que es lo que tenemos que hacer, y las recomendaciones con estiramiento. Entonces, ahí hay un pequeño tips, por favor, para utilizar en el trabajo de fuerza solamente como base dentro de ese fútbol formativo. Yo sé que son cuestiones muy elementales, pero es lo que me interesa. No es abarcar mucho, sino que ir de lo más general a lo más especial, pero de asimilación inmediata. Vamos ahora a hablar de la velocidad. La velocidad y la flexibilidad. Vamos a tomar esas dos cualidades físicas en forma de comunión. La velocidad, una cualidad física condicionante con su factor genético, hereditario, primordial, a través de las fibras musculares, fibras rápidas o fibras lentas, a través de una biopsia muscular que es el que determina hacia dónde va la dirección del desarrollo neuromuscular en cuanto a esa fibra por parte del deportista.
La velocidad es una cualidad física para mí que en el fútbol formativo es la cuña la que sirve de pareja a la fuerza, la que sirve de pareja a la resistencia, porque en los juegos didácticos, pedagógicos, juegos tácticos menores, juegos predeportivos, a través de rondo, de espacio reducido, fútbol reducido, se incrusta. Esa velocidad también tiene unas características de acuerdo a la fase del niño. Primero debemos de empezar con una velocidad en que el niño conozca los movimientos de la carrera, los ejercicios de velocidad, pero son movimientos de la carrera, la palanca del tren superior, del tren inferior, también conozca esa velocidad en cuanto a los gestos de la reacción, todo lo que sea el sistema nervioso central, todo eso a través de los juegos. Esa es una de las características que da el trabajo de la velocidad, sobre todo en los niños de 6 a 12 años, mucho trabajo de reacción, mucho trabajo sobre la velocidad de la ejecución de desplazamiento de carrera, pero siempre con balón. Y ya después de los 12, 13 años comienza la velocidad de reacción con un poquitico de aceleración, en la cual estamos buscando ya ir creando, utilizando los metabolismos energéticos alácticos, que es donde se presenta y se estimula ese tipo de explosión en distancias de 0 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 15 metros. ¿Cuáles son las recomendaciones fisiológicas para hacer ese tipo de trabajo ahí? La velocidad de reacción hay que entrenarla, ir acostumbrando ya a ese trabajo de reacción hasta los 12, 13 años y después ir preparando al deportista a esos trabajos de anaeróbicos alácticos, o sea, sin la presencia del ácido láctico y también con presencia y presencia del ácido láctico y ir siempre en los trabajos estructurados de velocidad, lo que son las características ya de cognitivas, características coordinativas, percepción de la decisión, de la parte condicionante de los desplazamientos. Esas son las recomendaciones que siempre tiene que estar involucrado en el trabajo de velocidad. La flexibilidad es otra cualidad física, es una flexibilidad donde viene con unos primos, movilidad articular, estiramiento, elongación, muy importante y muy delicado y con mucho cuidado en el trabajo del desarrollo del niño en su madurez, en su edad de, perdón, en su crecimiento, madurez, desarrollo, en su edad cronológica, su edad ósea. ¿Por qué? Porque viene la estructura de la columna vertebral, todo lo que es la parte articular de ligamentos, tendones a nivel de la cadera, a nivel de la cápsula articular de rodillas, tobillo, muy importante que no se vayan a descompensar. Por eso es necesario que esos trabajos de flexibilidad y estiramiento sin sobrecargas y sin bajo presión antes, durante y después de los entrenamientos. Las dos cualidades, la velocidad y la flexibilidad, se van perdiendo a medida que van creciendo, que va terminando el proceso de madurez biológico, el proceso de madurez muscular del deportista. Por eso es importante, sobre todo el de la flexibilidad, el de hacer eso. Todo con la finalidad, esa flexibilidad, de que no se presenten retracciones musculares, que más tarde esas retracciones musculares, sobre todo a nivel de los isquiotibiales, sean un factor limitante para poder desarrollar con mucha más soltura, mucha más flexibilidad, mucha más elegancia el trabajo con balón. Entonces, esa es una característica importante del trabajo de flexibilidad. Debemos de evitar, por favor, esas descompensaciones al nivel articular, a nivel ligamentoso, a nivel tendinoso y sobre todo el de la columna vertebral. Después de los 13, 14 años es importante ya los trabajos de sóleo, de pierna, muslo, gemelo, que es la estructura de base. De los 13, 14 años hacia abajo, mucho trabajo de compensación a nivel de la columna vertebral. Entonces ya tenemos esas dos cualidades físicas que nos complementan con la fuerza. Nos queda pendiente lo de la resistencia para dar una base, unos pequeños lineamientos pedagógicos, deportivos y físicos de cómo estructurarla con esas referencias en el fútbol base, ese fútbol formativo. La resistencia. Bueno, resistencia en el fútbol. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad que tiene el organismo
de trabajar en forma prolongada las cargas de trabajo, sobre todo en las acciones técnicas y en las acciones tácticas que se requieren en ese fútbol formativo. Ese es en grosso modo una conceptualización de la resistencia que se da en capacidad y se da en potencia. Uno de los beneficios grandes de la resistencia en el fútbol formativo es que nutre el cartílago, los osteoplastos. Y al nutrir el cartílago, pues hay una correcta lubricación articular y va formando, porque es una cualidad física que viene de menos a más, va fortaleciendo todo el sistema cardiovascular, el miocardio del corazón, y es una cualidad física que se va desarrollando a medida que la maduración biológica va creciendo en el deportista. Lo recomendable es que en las edades de 6 a 12 años de edad aparezcan ejercicios, trabajo con o sin balón de carrera rápida, 5, 10 minutos máximo, de 12 a 14, ya de 10 a 15 minutos, ojalá en forma intervalada para estimular y que se vaya preparando el niño, el infanto juvenil a esos trabajos ya de aeróbico y luego pasen al metabolismo anaeróbico láctico. Entonces son estimulativos. Hoy en día se hace integrado ese trabajo de resistencia. La resistencia hay que manejarla de dos formas, como capacidad y como potencia. Si la manejamos como capacidad es que estamos viendo el trabajo de oxigenación, y si la bajamos como potencia la parte aeróbica. Ahora, los que fueron jugadores, los que han estudiado educación física, los que están estudiando entrenamiento, los preparadores físicos, hay 3 indicadores para el trabajo de resistencia que uno escucha con mucha frecuencia. La frecuencia cardíaca es un indicador que es para medir y analizar los aspectos funcionales y bioenergéticos que están relacionados con la carga. El otro es el consumo máximo de oxígeno, ver la capacidad que tiene de trabajo a nivel del corazón del deportista. Ahí están los diferentes test de Cooper, está el test de la milla media, pero en fin, es la capacidad. Y está el lactato, que es un producido en el cuerpo con respuesta al ejercicio que resintetizándolo previene la lesión y nos sirve para controlar la carga. Entonces, cuando se trabaja resistencia, cuando se estimula resistencia, se manejan esos 3 indicadores. Eso va de acuerdo también a la edad cronológica que tiene el niño, pero es como una conceptualización operacional que le estoy dando como los indicadores que se debe trabajar en la resistencia. La resistencia tiene una particularidad, y es que hoy en día ya dejó de ser ese soporte para pasar al piso número 3. Vuelvo y repito, la fuerza, luego viene la velocidad, luego viene por aquí la resistencia y la flexibilidad. Entonces es bueno estimular la resistencia con esos trabajos. Ya pasó de moda los trabajos de larga duración porque eso retrae mucho la fibra muscular. Y los trabajos de resistencia hoy en día se están haciendo con métodos o el intermitente, método de circuito, los métodos de juego con los niños, pero con balón. Esas son las recomendaciones que les doy. Bueno, ya hemos terminado de dar unos tips de las cualidades físicas condicionantes que tiene el fútbol formativo, pero eso se soporta con un inicio que es el calentamiento. El calentamiento es muy importante en el fútbol formativo. Nosotros tenemos que acostumbrar en ese calentamiento, que pueden ser por bloques o continuos, estimulando el FIFA 11, ahí hay un medio, o el FIFA 11 Kids. Comenzamos a trabajar el famoso balance de control motriz. El balance del control motriz es todo el sistema nervioso central para estimular los músculos agonistas, antagonistas y preparatorios. Ahí viene lo que son los estiramientos, viene lo que son los trabajos propioceptivos, que es el trabajo del equilibrio de los órganos de Golgi para que mantenga esa estabilidad, ese equilibrio, y esas articulaciones y tendones estén constantemente compensadas. Entonces, el calentamiento como balance motriz, como propioceptivo y como zona core es importantísimo, porque ahí en el calentamiento, en el fútbol formativo, nosotros vamos a estructurando y vamos acostumbrando que, dependiendo de la cualidad física integrada que vaya a trabajar el preparador físico o el entrenador educador o el entrenador formador, así mismo va ese trabajo de calentamiento. Cuando finaliza el calentamiento, se inicia la fase central, pero cuando finaliza la unidad de entrenamiento hay unas tareas complementarias que tiene que estar haciendo el preparador físico o el entrenador, y son
Esas tareas complementarias son basadas en el mismo control motriz, en el mismo propioceptivo y en la misma fuerza integrada, que es volver a otra vez a compensar ligamentos, articulaciones y sobre todo la recuperación de ese gasto energético. Entonces ahí viene ese matrimonio, el calentamiento. Vuelvo y repito, apóyense con FIFA Kids, con FIFA 11, FIFA 11, que ahí están los parámetros para ejecutar un calentamiento multilateral interdisciplinario. Bueno, señores, nos queda pendiente lo de la planificación sobre el fútbol base, que comenzamos a irradiar de la siguiente manera. La planificación del entrenamiento en preparación física de fútbol base. Vamos a tener en cuenta dos ítems muy importantes a nivel deportivo y a nivel escolar. A nivel deportivo, la planificación tenemos que hacerla sobre principios biológicos. Y si es a nivel escolar, sobre principios pedagógicos. Si es a nivel deportivo, tenemos que manejar un léxico, estructurar un metalenguaje en donde aparecen estructurados periodo, mesociclo, microciclo, endociclo, unidad de entrenamiento, aparece la aptitud física, la condición física. Y si es un metalenguaje a nivel educativo, aparecen los proyectos educativos, aparecen las unidades didácticas. Ambos vertientes, tanto en lo deportivo como en lo educativo, trabajan sobre resultados. Resultado va sobre el proceso que se va a hacer. Voy a darles unos tips de un plan de trabajo para realizar en fútbol base en preparación física. Lo manejamos como un macrociclo anual que necesita de 3 ítems nomás. El primer ítem, la característica de los jugadores, la edad, el sexo, la edad de entrenamiento, si tienen experiencia en equipos, las características más específicas. La distribución de la carga. Cuando hablamos de la carga estamos hablando del volumen, la intensidad, estamos hablando de la densidad, la frecuencia, cómo va a ser la distribución durante ese año dividido en 2 semestres. Y el calendario de competición. Sobre ese calendario de competición estructuramos nuestro requisito para el plan de trabajo en el orden de la preparación física. En la preparación física nosotros manejamos 3 ítems. La preparación física general, la preparación física especial como preparatorio, la competitiva y la de recuperación. Entonces, concretamente le voy a dar este dato. Cuando es la categoría infantil, en el periodo preparatorio general, lo recomendable es trabajar 12 semanas. Cuando es la prejuvenil, lo recomendable son 10 semanas. Y cuando es la juvenil, lo recomendable son 8 semanas. Eso dentro del periodo preparatorio general. Si es el periodo preparatorio especial combinado con el competitivo, la infantil 24 semanas, la prejuvenil 28 semanas y la juvenil 34 semanas. Y el periodo transitorio, yo hay veces lo denomino de recuperación, la infantil 12 semanas, la prejuvenil 10 semanas y la juvenil 6 semanas. Esas son las recomendaciones que le doy para la estructuración de un plan de trabajo en el orden de la preparación física para el fútbol base. Entonces, con esto, una hora, un poquito, pero lo importante, mi objetivo era darle una inducción de lo que es fútbol, el fútbol formativo y la preparación física del fútbol formativo, unos ítems, unas conceptualizaciones, una base para que de ahí tanto los preparadores físicos que hayan en la liga de fútbol del Meta, en sus diferentes categorías, apoyados por los clubes, academias, escuelas que están inscritas, tengan una herramienta para ese manejo del área científica de la preparación física. Ese es mi objetivo, que ustedes tengan ese soporte. Espero que les haya sido de utilidad. Son pinceladas, son ítems, es un motor de arranque para que cada uno vayamos haciendo nuestra autodidacta, nuestras autocapacitaciones y sepamos estructurar el manejo de la preparación física. Quiero darle las gracias, reiterarle a Camilo Rosso, el arquitecto, presidente de la liga, al profesor Álvaro Jesús Gómez, el jefe técnico de desarrollo de la Liga de Fútbol de Meta, también a Carlos Echeverri, el compañero
junto con Álvaro dentro de este proceso táctico cognitivo que estábamos irradiando para que tengan una herramienta aplicable de otra conceptualización en el manejo del fútbol base. Un saludo muy especial a todos los entrenadores, todos los presidentes, todos los colegas de Villavicencio, del departamento del Meta, que están haciendo esa labor muy bonita de estar capacitándose, de estar irradiando para que el fútbol llanero, el fútbol metense, esté donde siempre ha estado. Fui jugador de la selección Gula en la década del 80 y el fútbol de meta era bastante fuerte. Para mí ha sido un honor que de esta invitación. Espero haberle cumplido con darle esas herramientas, sumarme a ese granito de arena que hizo la pasada convocatoria el psicólogo deportivo Juan Pablo, muy importante. Nadie tiene la última verdad, son estilos. La intención mía en segundo plano era dejar una reseña, dejar una huella para que de ahí comiencen a estructurar otra área de la preparación física dentro de la metodología que ustedes están utilizando. Por favor, hay que ser auténticos. Por favor, hay que formar nuestro propio estilo. Y por favor, tenemos que tomar lo que nos está rodeando, pero tener en cuenta y analizar cuáles son los factores exógenos y endógenos de mi club, de mis jugadores, de mi región y los objetivos con que se están plasmando. No me queda más sino retirarme. Esperamos y espero en una próxima oportunidad poder estar de frente con ustedes. Estoy aquí todavía en El Salvador. Laboro como coordinador de divisiones menores del Club Deportivo FAS, a la vez como preparador físico del equipo femenino de baloncesto, el equipo femenino de fútbol. También estuve con el equipo mayor de fútbol profesional del Deportivo FAS. Entonces, reiterarles, fuerza, quédate en casa, tenemos que salir adelante. Bendiciones y desearles a todos mucha prosperidad. Gracias.